Hola gente, como saben, hace unos días ya empecé nuestro primer canal de YouTube, donde quiero compartir con todos ustedes todas las experiencias que esta maravillosa vida me permite. Y una de esas grandes oportunidades que la vida me ha dado es trabajar con Starling Marte y su familia. Y para mí es un privilegio y un verdadero honor poder compartir con él y con Eliani el día de hoy en esta conversación bien amigable, que todo fluya, como digo yo. Marte, cuéntame, yo me acuerdo que hace como 2 años tú mandaste un planito. Yo dije, Marte, ¿qué es lo que tú vas a construir? Porque esto estaba, aquí había una casita pequeñita, había muchísimos árboles, yo me recuerdo. ¿De dónde se te ocurrió a ti hacer una propiedad como esta? Cuéntame. Bueno, el pensamiento fue poder tener el terreno amplio, como siempre me ha gustado. Luego de ahí me imaginé mi casa en Santo Domingo y de ahí empezamos a dibujar con los arquitectos. Le dije, quítame esto, ponme aquí. Y después se le hacía difícil, ya que aquí todo es por metro y eso. Muchísimas regulaciones. Me la complicaron un poco. Y después de ahí, nada, tumbamos lo que estaba aquí, ajustamos cómo iba a quedar la casa, si era del frente para allá o para acá. Y vimos que el mejor frente era hacia la calle que está a los laterales. ¿Fue idea tuya o del arquitecto? Porque esta casa, lo que me encanta de ella es que todo mira hacia la piscina. Estamos en el gimnasio, en la cocina o en el dormitorio principal y todo mira hacia la piscina. ¿De quién fue la idea? La idea fue mía, ya que tenemos niños pequeños que le encantan estar nadando, estar en el agua. Y como Arelita puede estar en la cocina, puede estar mirando a la piscina. Yo puedo tener el gimnasio, puedo estar mirando la piscina. Mi habitación, la sala. Y todo daba con el panorama a la piscina. Eliani, y tú cuéntame, yo sé que dijiste ahorita en las palabras que estábamos conversando que te gustan varias áreas de la casa, pero si tú puedes decirme ese top 2 de espacios que te gustan de aquí, ¿cuáles son? Te digo la verdad o la mentira. La verdad es la media mentira. Bueno, me gusta la escalera. La escalera. Tengo 3 favoritos. ¿Cuáles son? La puerta le da un toque diferente. La escalera y mi tocador. El favorito en realidad es mi tocador. Yo sé que sí. Sí, el tocador de Eliani fue un reto porque conseguir un espejo tan grande de una sola pieza fue un proceso. Y quiero que sepas que ese que está ahí, tu esposo, fue muy enfático. Él me dijo, yo quiero un tocador para ella que la sorprenda, que se sienta cómodo. Y el tocador fue el elemento que iniciamos a buscar el concepto. Hubieron dos elementos que hicieron que el dormitorio se definiera. Uno de ellos fue el tocador, fíjate que la mitad del dormitorio es para el tocador, y el otro fue ese mármol que colocamos, que dio todo lo que eran los toques de los colores. Aunque Starling metió un televisor ahí tan grande, porque es que le gusta, pero está bien, funciona. Sí. Y él dice, no es tan grande. La televisión no es tan grande. Y yo, no, mi amor, sí, claro que es grande. Se ve pequeña y yo, ay, por Dios. Pues yo lo entiendo, lo que pasa es que cuando él me dijo a mí que quería un televisor grande, yo le di la razón, porque el dormitorio es tan distante que el dormitorio, el muro que está en el centro, fui yo que tuve que inventármelo. Porque si lo dejábamos vacío como estaba en el plano arquitectónico, la televisión iba a quedar súper distante. Entonces, ¿qué hice? Pudimos colocar en mitad del dormitorio, lo que es el área de tocador y recibidor, el muro en el centro, que ahí está entonces el televisor, y así el televisor queda mucho más cerca del espacio. Eliani, otra preguntita. Me dijiste de escalera, porque es fabulosa, es curva. Me hablaste de la puerta, roja, pasión, como tú y como yo. Pero tú no me hablas de la cocina. ¿A ti no te gusta cocinar, Bueno, ¿qué te digo? Mi rol de ama de casa puede llegar desde el Nutribullet hasta el jugo verde y el jugo de cítricos. Ahí yo me quedo, me canso un poquito, te hago el jugo verde y me lo tomo y ya. Una frutica, un salmoncito al horno. Pero tú me has dicho que tú lo cocinas, Starling. ¿Qué tú le cocinas a él? Bueno, le encanta su plato gourmet, mi amor. Sí. No nada más es víveres. Dime. Starling, ¿verdad? ¿Ella te cocina o no te cocina? Dime. Sí, ella me hace su plato favorito. ¿Y cuál es? Si se puede saber. Toditos son mis favoritos. Que no se caliente. Que no se caliente,
caliente, yo le hago sus pastas, su salmón, sus costillas de cordero. Le encanta todo eso, mi amor, sentirse así fino. Como tiene Tu que mujer lo consienta. Como tiene que Claro ser. que sí. Chicos, y cuéntenme, ahora con este nuevo vivienda, yo llamo vivienda porque el hogar realmente lo hacen ustedes. 2024, apenas estamos a mitad de año prácticamente. Tú, Stalin, acabas de llegar, literal. Él llegó para la entrevista y hoy que está viendo la casa montada. Cuéntenme, ¿qué esperan como familia poder cosechar aquí? Me imagino que paz, amor. Cuéntenme, ¿qué ustedes quieren lograr acá? Es un sinnúmero de cosas que una familia puede obtener. Mientras tú tengas paz en tu hogar, tú vas a estar feliz, ¿entiendes? Lo va a tener todo. Pero aquí lo que venimos a vivir, a gozar de nuestra casa, a conocer esta ciudad que es bastante grande, ya que estamos haciendo un transfer, ¿entiendes? De tantos años para Miami, donde no sabemos tantas cosas, pero lo más importante es que tenemos dónde llegar, donde poder compartir con nuestra familia y disfrutar cada momento que Dios nos da en esta vida. Y que Dios sea el centro de todo. Cuando Dios es el centro de todo, tú pones a Dios primero, ya. De ahí, Tú sabes que yo he trabajado con muchas familias, ya son casi 10 años en esto. Y algo que lo digo sin temor a equivocarme, es que los proyectos de Stanley, todo fluye tan rápido, tan en el perfecto tiempo. Estoy seguro que Dios tiene un celo especial contigo, con tu familia, porque la verdad, señores, mira, este es el segundo, tercero que hacemos. Ahí estamos haciendo en Santo Domingo otra cosa que eso, mira, es espectacular. Pero sí, denoto eso, denoto que siempre la palabra de Dios está en el centro, no solamente como palabra, sino como ese ser creador y divino que dirige nuestras vidas. Y ahora, otra preguntita, muchachos. ¿Por qué Miami? Háblenme de eso, porque tú trabajas en Nueva York, viniste, ¿por qué Miami? Bueno, Miami porque en el 2021 llegué al equipo de Miami, es un cambio, y dije, wow, mi familia le gusta Pittsburgh, pero ya yo no estoy en Pittsburgh. No me vi viviendo en Pittsburgh, porque yo soy muy alegre, me gusta donde es el ambiente, que sea diferente, ¿me entiendes? Vibrante, dinámico. Ya Pittsburgh es para retirarme y esas cosas. Entonces dije, bueno, una buena escuela que haya para los niños, un lugar donde no haya tantas distracciones para ellos como es aquí en Kendall. Y ya luego de ahí hablé con mi financiero, Juan Carlos, que siempre me ha ayudado en todo. Está allá atrás, está ahí. Desde que comenzamos en el 2013, 2012, ha sido parte fundamental de mi familia, la cual le agradezco mucho todo lo que ha hecho por nosotros, que para mí puedo decir que es el centro de la familia, porque 24/7 está centrado en nosotros. Y eso es algo que le agradezco diariamente, que me levanto, de poder tener un padre más, porque así lo considero, de que se preocupa y me ha llevado por el buen camino. Cualquier consejo que necesito, siempre he estado ahí. Y eso es lo que me ha ayudado mucho a madurar mucho. Y junto con él elegimos este lugar, después de que buscamos varias áreas. Como el financiero, ¿verdad? Sí. Son muchas cosas que tomar en cuenta. No, imagínate. Que si impuestos, que si metraje, que si plusvalía, que circulación. Y todo eso lo consideró y elegimos este lugar, construimos la casa y hoy estamos disfrutando. Qué bueno. Elian, ¿y tú? ¿Te gusta Miami? bueno, en estos días tuvimos una conversación y me dijo, ¿te gusta Miami, verdad? ¿Te gusta? Le dije, un poquito. Le dije un poquito, claro que sí, me encanta, me gusta. ¿Qué te gusta? Me gusta todo.
todo, me gusta todo. Me gusta que yo me puedo despertar en la mañana y salir como me encanta así, andar, ponerme unos zapatos altos y como quiera me siento bien, no me siento fuera de lugar. Porque tú sales aquí en Miami a cualquier hora y a cualquier hora tú vas a ver las personas bien vestidas y bien portadas, claro que sí. Siento que es mi ambiente. Creo que sí, porque cabe destacar que cuando a veces yo estaba fajado aquí en la construcción, checando el proceso, venía doña Eliani, llegaba en su mega vehículo y yo decía, yo quiero saber cuándo es que ese filtro de Instagram se te va a quitar, porque es que esa mujer todo el tiempo en punto. Stanley, como que te llamó la atención la señorita, ¿eh? Un poquito. Un poquito, digo yo. Pues me acuerdo yo que una de las oportunidades que tuve de conocerte un poquito más de cerca fue en la boda de ustedes, que fue hace ya un tiempo. Y ahí de verdad que gozamos muchísimo. Y el Juan Carlos ese que tú mencionas, estaba muy contento con los tragos que estaban allá. Lo disfrutó, lo disfrutó. Bueno, era merecido. Claro, porque es una boda. No siempre es trabajar, no siempre es Claro, trabajar. claro. Solamente le digo, a veces lo llamo yo, Juan Carlos, estoy aquí de nuevo. Chicos, y para no ser tan larga esta conversación, este hogar, y repito la pregunta que le hice ahorita, ¿superó las expectativas de ustedes? ¿Lo que yo pude crear para ustedes logró la meta? Sí, 100%. Como puedes imaginar, esta área es una área que en verdad da gusto de poder entrar en esa puerta y ver esa visión que das. Pero en verdad sí, en verdad que cada rincón de esta casa es fabuloso. Creo que hay un área que tú casi no me mencionas, que es el cine. Stanley, yo creo que a ti te gusta mucho el cine, no lo has mencionado. Uno de los pocos proyectos que yo he podido hacer que tiene un cine completo, un cine. Háblame de eso. No, el cine en verdad quedó fabuloso, la cual la parte de la arquitectura fue algo que lo que más me gocé. Ver a esa persona trabajar y fijarse en cada detalle, cada división, eso fue algo que yo quedaba impresionante, ya que hablaba mucho con ellos. Me la pasaba hablando, wow, pero ustedes esto y esto. Y a veces se iban temprano, yo digo, pero ya. ¿Y por qué tan temprano? Son las 3. Y me dice, sí, lo que pasa es que tenemos que irnos a medir, volver. Y así un sinnúmero de cosas, la cual pasó igual con esta pared. Y esos detalles que ven al lado. Sí, fue un proceso porque abundando un poco más a lo que Stanley se refiere es que todo lo que se ve como madera aquí es madera. Sabes que yo como diseñador evito totalmente, al igual que Eliane, lo que son las imitaciones. Aquí todo lo que es madera. Y todo el trabajo del cine es una madera completamente hecha a mano. Eso había que medirlo, llevarlo, ponerlo. Este mármol que tú narras duró un mes casi para poder ponerse, porque cada plancha tenía que esperar que secara para que la otra agarrara y sucesivamente. Y a ti, Eliani, ¿superó las expectativas? Me hablaste de tu tocador, pero ya se superaron todas las expectativas con esta casa. ¿Hay algo que te haga falta? Si te puedo dar un 110, ¿lo tomas o lo dejas? Lo tomo. Ah, bueno, ahí está ya. No, yo me siento bien. Me gusta mi closet. Me gusta mi closet, me gusta la iluminación, me gusta el color. Y un dato que quiero que sepa sobre el closet. El closet fue una de las áreas que yo menos participé. Porque Stanley estaba tan celoso con el closet, con la distribución, como fuera. Y la verdad que me encantó. Yo siento que tengo una competencia, es él. Porque también hubo un bar que iba en el cine que me dijo, no, aquí no luce, se ve mejor en otro lugar. Lo pusimos en la sala y se ve espectacular. Y el closet por igual. El closet cuando entramos da la sensación que estamos en una bóveda de banco. Porque el material es como metal y se ve todo así bien suntuoso y sobre todo elegante. Pues chicos, yo ante todo quiero darles las gracias, de verdad, y les bendigo grandemente porque esto es un sueño que pocas personas pueden lograr. Y yo por lo menos estar backstage y lograrlo para ustedes, solamente Dios sabe las horas que esto lleva. Esto lleva horas interminables. Solamente imagínense eligiendo telas, colores, papeles, cojines, adornos, irme de feria. Fueron más de 20 viajes para acá, aeropuertos, migración, para lograr esto. Y la verdad que hoy yo me siento como si fuera un día de graduación, después de tantos años de
de proceso y todo esta entrega que tuve para con ustedes. Y lo único que me queda decirles es que Dios les bendiga grandemente, que el amor siga reinando, que el dinero también siga abundando y sobre todo, como dices tú, Starly, como dices tú, Eliani, celebrar la vida. Pues señores, muchísimas gracias a ustedes por este hermosísimo encuentro y nos vemos en una próxima. Bye bye.